Más de 140.000 personas mayores de 65 años viven solas en Castilla y León. En el último año han sufrido la otra pandemia, la de la soledad, las restricciones por el COVID y el autoaislamiento, ya que muchas son personas de riesgo, han provocado casos de depresión y ansiedad. Una situación que ha motivado el programa Cruz Roja Te Escucha, que en un año ha atendido 5.000 llamadas. En la mitad de los casos, el usuario tenía más de 50 años. El servicio cuenta con voluntarios y también especialistas. Ambos son capaces de generar un vínculo muy profundo, aunque sea a través del teléfono. Llamadas que acompañan y sostienen en tiempos de dificultad emocional y económica y que consuelan más que la mejor de las pastillas. Encarna vive sola en Favero. En 2017 perdió a su madre. La pandemia le pilló superando ese duelo. Es que la medicación te hace eso, pero la medicación no puedes desahogarte, no puedes eso. Y hoy en día no puedes hablar con nadie, que nadie quiere escuchar cosas tristes y cosas eso, no. Aunque sea la propia familia. Para superar esa pérdida, se apuntó a los talleres de Cruz Roja, pero la llegada del coronavirus frenó en seco el único momento de alivio que tenía. Desde entonces, el teléfono ha sido su salvavidas. Pues habla conmigo y me da ánimos, me dice que tengo que salir, que tengo que distraerme, que bueno, cosas hablo, ella me deja hablarle de mis cosas para que yo me desahogue, porque es que no hay con nadie con quien desahogarse en una cosa así, porque yo he tenido varias cosas que paró en que cuando murió mi madre ya a mí se me había muerto un sobrino y un hijo de un sobrino que eran jovencitos, y luego mi madre, entonces pues aunque mi madre ya tenía 103 años ya, pero bueno, es una madre y yo vivía con ella, siempre estábamos juntas, siempre estuvimos juntas. Fue la trabajadora social de la ONG la que detectó que el aislamiento estaba condenando a Encarna. Por eso decidió poner el caso en manos de un psicólogo. Yo lo que hice fue derivar a Encarna al plan escucha. Porque nosotros cuando empezó la pandemia, como dejamos de realizar las actividades presenciales con las personas mayores, les seguimos haciendo un seguimiento telefónico con el confinamiento para ver cómo se encontraban, y entonces al hablar con ella y ver la situación en la que se encontraba, la derivé al teléfono escucha con mis compañeras psicólogas para que le dieran una intervención más específica. Lo que ofrecemos sobre todo es apoyo psicológico y un acompañamiento emocional muy enfocado a la crisis que ha provocado esta pandemia y las diferentes situaciones que tienen las personas a las que atendemos, ¿no? Pero el caso de Encarna no es único. La situación provocada por la pandemia sanitaria llevó a Cruz Roja a desarrollar un servicio de apoyo psicológico y acompañamiento emocional adaptado a la situación de crisis que para unos usuarios es emocional, pero para otros es económica. El perfil de atención es muy variado, ¿no? Pues puede ser gente, como te comentaba antes, aparte de aislamiento, pues por duelo, porque haya perdido a familiares, también por dificultades económicas, por pérdida de trabajo, familias o padres que se pueden encontrar un poco desbordados con cómo gestionar la situación también con los hijos, un apoyo escolar también o un seguimiento. En general se está queriendo dar un poco de atención a las diferentes dificultades que la pandemia está arrastrando, y claro, los perfiles pues son diferentes dependiendo de la edad o de la situación de cada uno, ¿no? El 13 de abril nacía Cruz Roja Te Escucha, un servicio al que se accede a través de un número de teléfono gratuito, el 900-107-917, atendido por 150 personas, en su mayor parte voluntarias, con formación y experiencia en apoyo y acompañamiento psicosocial en el primer nivel. Una de esas personas que espera al otro lado del teléfono es Ángel González, voluntario desde hace más de 3 años. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Va bastante bien. ¿Qué tal anda la piernilla? La pernilla anda así, con 2 bastones algunas veces.
y Ya, otras veces con uno. ya. ¿Le han vacunado ya? No, aquí no han avisado. ¿No le han llamado todavía? No. Bueno, pues tendrá que esperar un poquito a que le toque la vez, ¿vale? Cada día Ángel llega a la sede de Cruz Roja en Ponferrada y durante varias horas contacta con un listado de personas a las que escucha y apoya en la distancia. A cambio recibe mucho cariño y ternura. Aquí concretamente en El Bierzo hay mucha gente mayor que está viviendo sola y además se quejan de eso, de la soledad. Pero es que tenemos también un servicio, que es el servicio de asistencia en casa, en el cual se les va a ver 1 o 2 veces al mes cuando lo necesitan, pero es que no quieren tampoco que nadie vaya a su casa. No sé si por miedo de que les entre alguien o alguna cosa de estas, pero sí hay gente muy sola. Y además lo dicen, que se encuentran muy solos. Yo en teoría no les tengo que transmitir más que paciencia y un poco de paz, que es lo que, para lo que estoy aquí, aunque tampoco hay que implicarse mucho porque si no te metes con la gente de tal manera que no hay forma de volver atrás. Yo, por ejemplo, a mí me conocen ya cuando les llamo. Mira, ¿quién es de la Cruz Roja? ¿Eres Ángel? Y nada, pues yo creo que muy bien con la gente. Se genera un vínculo muy profundo, porque es verdad que aunque sea un contacto telefónico y inicialmente al explicarlo pueda parecer más frío, ¿no? Porque no tienes ese contacto directo físico con la persona, al final el vínculo terapéutico que se genera es muy potente, ¿no? Y se hace un acompañamiento emocional. Ese aislamiento pues, es muy duro para las personas mayores porque, claro, antes de la pandemia pues todavía tenían más contactos sociales, actividades que también se hacían de manera grupal desde aquí, desde Cruz Roja, y todo eso se perdió, ¿no? Se ha restringido mucho. Entonces, el sentirse escuchadas, sentirse sostenidas en esa soledad, en esa emoción, en tener un acompañamiento, una persona que te escucha, que te pregunta cómo te sientes, que te puede orientar un poco para ver cómo afrontar eso, sí que han sentido como mucho agradecimiento, ¿no? al respecto, y al final nosotras también como que nos sentimos muy, muy cercanas con ellas también. Un poco mejor sí, pero gracias a esto, a la ayuda de esta señora, ahí de esos de frente, esos vecinos también, a la psicóloga que me llama 1 vez por semana, pues he mejorado, hombre. No es que mejor, hay días que estoy más de bajón, hay días que estoy más alegre y eso, pero tan eso como al principio no. Voy mejorando. Durante todo este tiempo, los estados de ánimo de los usuarios han ido cambiando. Primero fue duro estar confinado, pero ahora la fatiga pandémica está generando muchos problemas. En los meses de estado de alarma, al final lo que sentíamos todos era mucha ansiedad, mucho desasosiego, porque la situación era como muy crítica, muy novedosa, muy difícil para todos, ¿no? Pero lo que estamos notando ahora, lógicamente, a nivel de salud mental, es también esa fatiga pandémica, ¿no? De la que ya hablamos muchos profesionales de la salud, y es que estamos manteniendo en el tiempo una situación ya muy sostenida de estrés, de muchas dificultades, de mucha inseguridad, ¿no? Que es muchas veces lo que más nos cuesta gestionar, una inseguridad laboral, una inseguridad social, de salud también, seres queridos que enferman o personas que ellos mismos han sufrido la enfermedad. Entonces es como mucha acumulación durante mucho tiempo y de forma muy prolongada, pues de esa ansiedad, de esa irritabilidad, dificultades también para dormir, para conciliar el sueño, y todo eso, claro, no es lo mismo en un periodo acotado de tiempo que ves el final, por así decirlo, a que sigamos con esta situación latente día a día y no sepamos muy bien cuándo va a acabar, ¿no? Para saber cómo enfrentarse a estas situaciones, los voluntarios de Cruz Roja hacen cursos de formación con psicólogos. La relación que establecen es tan estrecha que a veces ellos también tienen que aprender a gestionar las malas noticias. Pues ahora mismo acabo de enterarme de que se ha muerto una persona. O sea, es duro hablar aquí con la gente y en este caso más todavía, en el caso de la pandemia, pues te puedes encontrar en un momento que llamas para preguntar por la persona y la persona ha muerto. Es lo que hay. Qué triste, ¿no? Sí, mucho. Mucho, porque es un shock. Tú hablas con una persona más o menos 1 o 2 veces al mes, sueles hablar con él y de repente un día vuelves a llamarlo y resulta que se ha muerto.
Los psicólogos entramos más cuando ya las dificultades están siendo de tipo emocional. Por ejemplo, durante la pandemia, pues por desgracia se han producido muchas pérdidas de familiares o de seres queridos. Hay personas que están afrontando procesos de duelo, también de mucho aislamiento, de miedo, dificultades para gestionar la ansiedad, para gestionar también esos estados a veces depresivos, ¿no?, que nos está produciendo la pérdida de contacto social. Entonces, ese acompañamiento más clínico, por así decirlo, es entonces donde empezamos el papel los psicólogos. Una situación que desbordó a muchos hogares, especialmente en aquellos que cuentan con un único inquilino. En la provincia de León, en el año 2020, se realizaron 672 intervenciones y fueron 170 las personas usuarias. En lo que va de año, se han realizado ya 128 intervenciones a 31 personas usuarias. Son todo el cúmulo de cosas que si ya nosotros como personas jóvenes nos afectan, pues encima, si ya eres una persona mayor que vive sola, que el tiempo que tenías para salir y relacionarte con gente no puedes y encima está en riesgo tu salud, pues claro, se complica mucho. Te pone, pues eso a nivel emocional es una carga muy difícil de batallar. Es una llamada gratuita que puede proporcionarte el empujón que necesitas para dejar de sentirte solo o aclarar el futuro que se te resiste. Una persona en concreto me decía el otro día por teléfono, dice, es que estas conversaciones me sirven muchísimo más que una pastilla, ¿no? Es el sentir, es el calor de poder hablar con alguien, de poder, pues eso, paliar un poco esa soledad de día tras día en las casas, encerrados, solos, mucho miedo también a establecer contactos con normalidad. A pesar de mantener las medidas de seguridad, sigue ese miedo al contagio. También, pues al ser un grupo vulnerable, ¿no? Hay más ansiedad todavía. Entonces, sí que es verdad que eso está presente. Los interlocutores no se conocen en persona, pero saben que al otro lado hay una voz amiga con la que desahogarse, a veces con llamadas que se prolongan durante media hora. La vocación humanitaria de Cruz Roja le llevó a crear este teléfono gratuito que no ha dejado de sonar desde el inicio de la pandemia.